El equipo de reflexión, investigación y comunicación ERIC y Radio Progreso te invitan al análisis de realidad mensual. 70 años después, la huelga nos convoca. Cerramos nuestra serie de análisis de realidad reflexionando sobre la gesta histórica que marcó la historia del país, liderada por jóvenes obreros. Les invitamos a conocer los aprendizajes y vigencias de la huelga de 1954 en el marco del foro realizado en el Centro Loyola en Tegucigalpa. Invitados: Suyapa Portillo, historiadora; Marvin Barahona, historiador; y el testimonio de Rosario Royce, lideresa sindical. Este viernes 3 de mayo a las 2 de la tarde en modalidad virtual. Escuche la transmisión a través de la frecuencia 103.3 FM de Radio Progreso y en nuestras redes sociales. Análisis de realidad mensual en modalidad virtual. 70 años después, la huelga nos convoca. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde nos estén escuchando o viendo. Muchísimas gracias por atender esta invitación en el marco de una serie de análisis que estamos realizando sobre lo que nos convoca la huelga. Hace 70 años, un evento cambió la historia de nuestro país. Es un punto de inflexión no solo para la clase obrera, sino también para los diferentes sectores que a partir de ese momento comienzan a organizarse. Hemos comenzado hace 3 meses un primer ejercicio de reflexión con diferentes sectores sociales, conociendo el marco histórico, qué era lo que estaba pasando en ese momento, hace 70 años, cuando se da este proceso de huelga, la famosa huelga del 54, que así también la conocemos. Qué era lo que estaba pasando y qué otros embriones había para que finalmente se detonara esta huelga. Ese fue el primer análisis que tuvimos, que nos lo facilitó Carlos Amaya en El Progreso junto con don Esteban Elvir, quien para esas épocas tenía tan solo 20 añitos y estuvo participando en la huelga. Hicimos un segundo foro para conocer los actores que eran los protagonistas y que estaban liderando la huelga del 54, y también cómo enmarcamos y a qué nos sigue convocando esta huelga 70 años después. En este foro que lo hicimos en la Universidad de San Pedro Sula con estudiantes, nos acompañó Carlos H. Reyes y el padre Ismael Moreno, y ahí pues analizamos justo esa parte. Y concluimos esta serie de análisis hoy aquí en Tegucigalpa con una convocatoria un poco más cerrada, pues atendiendo también el espacio que tenemos en el Centro Loyola, pero queríamos poner un acento en el aporte también y en el papel que tienen las mujeres, porque creemos que también es un actor fundamental que no siempre se ha reconocido, así que hoy hacemos un acento ahí y por eso tenemos testimonios y tenemos investigación. Ahora se los voy a presentar, pero la idea es que estos análisis van a estar todos virtuales, van a estar ya a la disposición los 2 primeros y este tercero lo vamos a publicar el día 3 de mayo de este año. Y luego estamos haciendo también una serie de eventos que ya también se los voy a comentar más adelante. Sin más, entonces, en nombre de Radio Progreso y el equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación ERIC, le damos la bienvenida y comenzamos este espacio de análisis. Voy a presentar en el orden en el que van a participar y les voy a decir más o menos cuál es la lógica de esta jornada, que nos va a llevar más o menos 1 hora y media o así, para que tengamos la posibilidad, en primer lugar, de conocer el aporte que nos va a dar Marvin Barahona, por todos ustedes conocido, es parte de nuestro equipo, es investigador y vive aquí en Tegucigalpa, así que aunque es parte de nuestro equipo, él trabaja aquí, tiene su sede aquí en Tegucigalpa. Luego vamos a tener a la doctora Suyapa Portillo, que es hondureña, es investigadora, es profesora de una universidad de Estados Unidos
y hace unos años estuvo haciendo una investigación en el norte del país para conocer el papel de las mujeres en el marco de ese momento de la huelga y de los campos bananeros y lo que ha significado también. Luego vamos a tener el testimonio de la señora Rosario Royce, porque justo uno de los elementos que nos dejó la huelga es el proceso de organización, pero no solamente era solo organizar, sino en el momento en el que doña Rosario en los 80 está liderando también uno de los sindicatos más importantes de nuestro país, el STN. Por lo tanto, hoy vamos a escuchar el testimonio y cómo ella está viviendo 70 años después esa convocatoria de la huelga. Y finalmente también vamos a tener una participación de don Esteban Elvir, que fue con quien comenzamos el análisis, para que él también nos cuente ahora, 91 años después, a qué le está convocando la huelga. Así que más o menos ese es el programa que tenemos, y va a haber un espacio de preguntas y al terminar un poco más de café y algo más, ojalá. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a comenzar entonces con la presentación de don Marvin Barahona. Tiene más o menos 20 minutos y le ayudamos aquí con la presentación. Bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias, buenos días. 20 minutos es poquito, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo, ¿verdad?, de resumir un acontecimiento tan grande, probablemente para algunos de nosotros, el más grande de todos, ¿verdad? Y por eso acepté la invitación de venir y conversar con ustedes de esto, porque no quisiera yo entrar con una repetición de los hechos y de reconstrucción ni de nada, sino más bien hablar del significado histórico de ese gran movimiento, qué lecciones nos ha dejado, qué aprendimos de este movimiento y sobre todo dónde están los actores que en aquel tiempo fueron fundamentales para que la huelga se produjera. Y entonces, para que no se me vaya a olvidar en estos 20 minutos, quiero mencionar los que, en mi opinión, son como los cuatro factores más importantes, las cuatro aportaciones más grandes que la huelga bananera de 1954 hizo a Honduras, al pueblo hondureño y a la historia nacional. Para mí, el primero fue que la huelga es la base, el origen de todo el movimiento de derechos humanos, de defensa de los derechos humanos en Honduras, porque la exigencia de derechos laborales, derechos económicos y derechos sociales son fundamentalmente derechos humanos. Primera cosa. Y fue el primero que se hizo dentro de un planteamiento donde se invoca la Carta Americana de la OEA de 1948, invocando al mismo tiempo el nombre de los derechos humanos. El primer movimiento que lo hizo, incluso antes que el Estado, y está en el pliego de peticiones de los 30 puntos que los trabajadores en huelga presentaron a la compañía bananera, a las compañías, porque también hubo en la Ceiba, Standard Fruit Company, Tela Railroad Company, y al Estado hondureño, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante a tenerlo en cuenta. Y de ese primer gran aporte que hoy en esta reunión convocada sabiamente por el ERIC, podemos unir aquella gran lucha del año 54 con la lucha grande de la defensa de los derechos humanos de hoy, que encarna en la lucha por la defensa de las mujeres, con todos los feminicidios y todo que hay, en primer lugar, asesinatos de jóvenes, violación masiva de derechos humanos, el tema migratorio y otros que todos van a converger en este primer punto que tiene que ver con la cuestión de los derechos humanos, incluyendo la pobreza y la exclusión social. Y convergen con el siguiente aporte grande que hizo la huelga de 1954, que es el de la justicia. No se pudo, en mi opinión, invocar la Carta Americana de la OEA del 48, la defensa de los derechos humanos, sin pensar en la justicia, que en ese tiempo podemos decir con certeza, era la justicia social, de la que hoy no se habla y que tanto necesita Honduras. Pero entonces ahí tenemos ese otro aporte
de los trabajadores en huelga en el 54 en toda la costa norte eran más de 50,000 y se fueron adhiriendo muchos más. Al final participó todo el país, pero cuando todo el país se suma, está invocando también los derechos humanos sin decirlo y está participando dentro de un reclamo colectivo de justicia también sin decirlo. Y eso nos lleva a otro punto, a otro gran aporte de la huelga del 54, que es el tema del respeto. Una palabra que salió en todos los medios de comunicación, que se dijo en todas las reuniones que hubo en los campos bananeros y en la huelga. Lo digo porque yo leí todo lo que se produjo en los periódicos para la huelga del 54, todo, desde el momento del inicio hasta el final. Y entonces encontré ahí la palabra respeto. Respeto pedían los trabajadores en huelga, respeto pedían los trabajadores que no estaban en huelga en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Danlí, Choluteca, todo el país, y derechos laborales. Entonces, la palabra respeto me parece a mí que es muy importante, fue importante en aquel momento y es muy importante hoy. ¿Por qué razón? Porque la palabra respeto está, por ejemplo, en las mujeres que son víctimas de violencia, está en las personas que viajan en autobús, sobre todo aquí en las rutas interurbanas e interurbanas, ¿verdad? Donde hay tanto, las palabras ustedes las conocen, ¿verdad? Manoseo, agresividad, ofensa, menosprecio por el otro, en general menosprecio por la vida. ¿Qué es lo que más se irrespeta en Honduras? La vida de las otras personas, la vida de todos en la sociedad. Tal vez no nos habíamos dado cuenta en este tiempo de la importancia de la palabra respeto. Y ese es un gran aporte de los trabajadores organizados y en huelga de 1954, al haber mencionado en tantas veces esta palabra que hoy debiera ser muy cara para los movimientos sociales del país. Porque ¿qué es el respeto hoy? ¿Y qué era el respeto ayer? Creo que es la exigencia de los sectores populares, de las clases trabajadoras, de las mujeres, de los jóvenes, de todos, porque detrás del respeto hay algo que es muy importante para todos, que es el sentido de identidad personal que todos debemos tener. Es decir, que si vamos en un autobús y nos van codeando y nos van robando y nos amenazan con armas y todo, lo que se pide al decir que me respete, que le respete, que sean respetuosos, etcétera, es que no nos traten como objeto, como mercancía, como cualquier cosa inanimada. Entonces, el respeto fue importante en el 54 y lo es ahora también. Otro gran aporte y me quedé corto, ¿eh? No es que no sepa los otros ejemplos, sabemos todos cuáles son, pero Carla dijo que solo 20 minutos, así que reclámenle a ella. Y ahora voy al cuarto gran aporte, que es otro que debiera ser muy caro también para todos los movimientos sociales. Con caro quiero decir no porque no se vende, ¿verdad? Sino que es muy importante, es trascendental, es esencial para nosotros. La unidad. Entonces, este cuarto gran aporte es muy significativo en una sociedad tan dividida como la nuestra, donde la cohesión social brilla por su ausencia, donde hay tantas divisiones, incluso en las relaciones interpersonales. No, estaba hablando con el amigo Miguel hace poco, ¿verdad? Y nos poníamos de acuerdo, intercambiábamos, ¿verdad? De dónde hay tantas debilidades. Nadie se puede poner de acuerdo porque siempre hay, ¿cómo es que decía Miguel? Envidias gratuitas o algo así. Celos profesionales, falta de acuerdo. Todos creemos que nos van a quitar algo que tenemos, aún sabiendo que no tenemos nada.
74% de la población hondureña vive por debajo de la línea de la pobreza y gran parte está hoy también en la extrema pobreza. Ese 74% es el de los no propietarios. Y después usted sigue escalando cuántos tienen o tenemos casa, se da cuenta que la mayoría no tiene. Entonces, ¿por qué estamos confrontados entre nosotros? ¿Por qué no ponernos de acuerdo? Ahí regreso al 1954 para decir que los trabajadores encontraron un medio de unirse y ese entre todos, entre esos 50,000 que estaba yo mencionando, y lo hicieron identificando correctamente dos cosas. Uno, ¿cuál era el enemigo a vencer en ese momento? Si lo quieren llamar enemigo, pero ¿cuál era a quién le estamos presentando nuestras reivindicaciones? A las compañías extranjeras de ese tiempo, las compañías que he mencionado. Entonces, se unieron en torno a eso, crearon un pliego de peticiones de 30 puntos y decidieron respaldarlo en los hechos. Decidieron también mantenerse en huelga por casi 3 meses. 79 días creo que duró la huelga, todo el mes de mayo, todo el mes de junio y la mitad de julio, ¿verdad? Están sacando las cuentas ahí ahora se hace con calculadora, ¿verdad? Entonces, más rápido, más de 70 días. Entonces, se pusieron de acuerdo también en eso. Y la unidad se rompió cuando la compañía bananera recurrió, las compañías, también en la Ceiba pasó lo mismo, recurrió a lo contrario de la unidad, que es la división, a la división. Y entonces el primer comité central de huelga, que era el más comprometido con las luchas planteadas por los trabajadores, fue derrocado por un grupo organizado por las compañías bananeras con apoyo del gobierno de ese tiempo, y fue sustituido César Augusto Coto, que era el presidente y antiguo dirigente del sindicato de los ferroviarios dentro de la misma compañía, y fue sustituido por el profesor Valencia, que era un profesor de la escuela Esteban Guardiola, creo que era afiliado de uno de los partidos tradicionales, no quiero mencionar a ninguno para que no crean que es publicidad en contra. Era tan poco importante que uno se olvida de ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero la huelga no se olvida. 70 años y estamos aquí reunidos para hablar de esto, ¿verdad? Y todo vino de la unidad que logró el movimiento laboral y la huelga del año 54. Entonces voy a resumir estos 4 puntos, ¿verdad? A los cuales me he referido solamente para mantenerlos en la memoria como homenaje a los 70 años que hoy cumple, 3 de mayo, en la gran huelga bananera de 1954, el acontecimiento histórico más importante de Honduras por encima de los partidos políticos y de las acciones políticas y económicas y de otros aspectos. Ese fue el gran aporte. Entonces los 4 puntos relevantes son: número 1, la huelga bananera se encuentra en la base de la fundación de todo el movimiento de defensa de los derechos humanos de Honduras. Segundo, la gran huelga bananera de 1954 es la gran fuente de inspiración por la lucha por la justicia en Honduras ayer y hoy, y todo lo que hay en medio entre el 54 y esta fecha. En tercer lugar, la unidad, ¿verdad? Creo que me faltó uno, no, me salté el respeto, que era más importante. Mire que uno se olvida de y es un punto muy importante. Entonces, gracias Carla, no parece que está atenta, pero sí. El respeto, entonces, es el tercer gran aporte de la huelga bananera de 1954, porque eso es lo que hizo que la huelga traspasara la frontera del tiempo y de 54 llegara al año 2024 para decir, mire, vengo aquí para recordarles una cosa que muchos en el presente han olvidado: la exigencia de respeto
con base en los derechos humanos para reclamar justicia. Pongámoslo en situación, en un contexto situacional. Los autobuses, los centros escolares, los centros penitenciarios, los lugares de trabajo y todos aquellos lugares, los espacios públicos, ¿verdad? Y relacionémoslo con la criminalidad de hoy, ¿verdad? Entonces, el irrespeto a una muchacha porque lleva una minifalda, a otro porque es joven y es peludo, a otro porque, etcétera. Relacionemos entonces cómo sería la situación de los trabajadores en aquel tiempo y por qué el irrespeto a la persona humana, a los seres humanos, sigue vigente en nuestro país. ¿Y qué podemos hacer para recuperar ese respeto? Una palabra tan pequeña con un significado tan grande, como también la palabra huelga es bastante pequeña en comparación al enorme aporte del movimiento laboral de aquel tiempo. Y el último es la unidad. La unidad como lo opuesto a la falta de cohesión social, lo opuesto a la falta de objetivos comunes, de objetivos compartidos, como fuente de superación de esas pequeñas rencillas que se presentan entre grupos sociales, entre los sectores sociales. Todos son bien pequeños. Y ahora digo que todos somos, ya como personas, también resultamos muy pequeños porque el nivel de riesgo y de vulnerabilidad en Honduras es bastante alto. Entonces todos estamos expuestos a ser víctimas de la violencia, de lo que sea, de las catástrofes naturales y antrópicas, etcétera, etcétera. Entonces, pero no se ha avanzado en términos de unidad. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, si nos preguntamos, ¿está unido hoy el movimiento social hondureño? Por ejemplo, el movimiento laboral. Ustedes responderán, pero ya vi aquí a mi colega que está a mi lado, Rosario, dice que no, ¿verdad? Ya conoce muy bien el movimiento laboral sindical. ¿Está unido el movimiento campesino? No, definitivo. ¿Está unido el movimiento estudiantil? No. ¿El movimiento magisterial? No. ¿Y entonces quiénes están unidos? Los de siempre, ¿verdad? Que tienen algunas pequeñas fisuras, pero en lo fundamental, ahí están unidos. Dejo la pregunta, ¿por qué los movimientos sociales, los pequeños, medianos y grandes, no logran alcanzar la unidad estando al frente de problemas tan grandes como los que enfrenta Honduras en este momento en el nivel de economía, pobreza, migración, violencia, feminicidios, violación sistemática de los derechos humanos, entre otros tantos, ¿verdad? Y no quiero ser repetitivo en esto, yo sé que ustedes son conscientes de eso. Finalmente, bueno, sí, qué bien que ya pasamos ahí porque yo nunca volví a ver ahí. ¿Qué nos dejó? Yo creo que ya lo dije, las lecciones aprendidas, ¿verdad? En parte lo quisiera dejar a ustedes, cuáles son las lecciones aprendidas para ustedes. Para mí, tal vez las lecciones aprendidas es que no importa si un movimiento social es al principio pequeño, insignificante. No importa cuántos miembros tenga, o tal vez no tenga dinero o lo que sea. Pero lo importante es tener muy claros los objetivos que ese movimiento persigue y tener capacidad de convocatoria a partir de su propio ejemplo, que en el caso de la huelga bananera de 1954 fue un ejemplo de valentía, fue un ejemplo de solidaridad, que es otra palabra que no sabemos que es importante, pero no la hemos asumido como propia, no nos hemos apropiado de ella, ¿verdad? Y también
supieron salir con gran humildad, con gran modestia, a reivindicar en los medios de comunicación su pliego de peticiones de 30 puntos. Y eso es también muy importante porque ahora, como comentábamos con el amigo Miguel, apenas se da el caso de que aparece cierto liderazgo en un movimiento social y bueno, entonces ya se olvidan de la modestia, de la humildad y de todo eso. Tal vez ese sea otro de los legados y de las lecciones que nos deja la huelga, que no hay que perder la modestia, ¿verdad? Y que no hay que olvidar las palabras fundamentales como esta de los derechos humanos, la justicia, el respeto, la solidaridad, la unidad. Y si seguimos en esta plática, porque sí ya me dijo Carla que, ¿verdad? Si seguimos en la plática, vamos a construir un glosario completo de términos, ¿verdad? De todo lo que ahí se utilizó como la lucha, la organización, la movilización, etcétera. Pero lo vamos a dejar ahí porque vamos a tener después una conversación, así que vamos en las preguntas, esperando que hayan respuestas, pues vamos a poder continuar platicando. Muchísimas gracias, Marvin. Ahí hay que ir aprendiendo. Entonces, lecciones aprendidas va a ser la pregunta para el espacio de preguntas y respuestas. Ya nos la propuso Marvin. Bueno, entonces ahora les voy a dejar con una presentación. Suyapa Portillo quería venir y estaba intentando organizar su vuelo de Estados Unidos, pero le coincidía en esta fecha con el cierre de clases de la universidad. Ya lo sabrán aquí los que están dando clases en la universidad, qué complicado es eso. Entonces, al fin no pudo tomar el vuelo, pero sí hizo una grabación, una presentación del video que hoy vamos a compartir, básicamente un resumen, porque es una presentación mucho más amplia, que en algún momento también la vamos a publicar, pero creemos que esta parte es justo lo que le habíamos pedido, que es de su investigación. Entonces, los dejo con Suyapa Portillo. Éxodo de migrantes terribles y muchas muertes y o detenciones de cárceles, en cárceles ajenas por querer cruzar la frontera. Al mismo tiempo, este libro emerge durante la construcción de una resistencia al golpe de Estado en 2009, del cual Radio Progreso y todas las comunidades alrededor de la costa norte estuvieron, ¿verdad? Cubriendo estos temas de resistencia, ¿verdad? Y lo siguen cubriendo, ¿verdad? Y que se formó tan grande, ¿verdad? Que la resistencia que se formó, que ustedes mismos reportaron, tan grande, fue aquella tan grande y casi igual o más grande que la que se formó en 1954 contra las compañías bananeras. Este libro lo dedico a los jóvenes centroamericanos en donde estén, porque cuenta algo de su historia colectiva y de varias otras historias de luchas y sobrevivencias cotidianas de hombres y mujeres de clase trabajadora que tal vez no habían sido leídas en ningún texto de historia en el colegio, en la universidad. O sea, este tema no se cubre en el currículo educatorio en Honduras, sino que algún profesor o alguien comprometido lo enseña, ¿verdad? Pero no es parte del currículum educativo. Yo creo que eso es algo que tenemos que cambiar, ¿no? En la convergencia entre la inspiración del pasado y las aspiraciones al futuro, mi libro, Raíces de Resistencia, revela una historia de trabajadores que se enfrentan a un gigante y se organizan para cambiar el rumbo de su historia en un momento de apertura democrática en donde los y las hondureñas pudieron haber llegado más lejos. Campeñas y campeños quienes laboran en las fincas bananeras construyendo resistencia, no solo a las compañías bananeras, sus enclaves y orden racial y jerárquico, sino también al imperio norteamericano.
Su organización y coordinación de la huelga en 54 se arraiga en varios elementos cruciales que detallo en el libro: la historia previa de esfuerzos huelguísticos, las dinámicas migratorias hacia la costa norte del país y las compañías bananeras, el compañerismo y apoyo mutuo, el anticomunismo y la persecución, y la participación de las mujeres trabajadoras, cocineras y vendedoras ambulantes, subsidiando la compañía, y el movimiento huelguístico al mismo tiempo. Ahora, quiero hablar de esos temas, quiero hablar de la participación de la mujer en la economía de los campos bananeros, que fue muy importante no solo para el movimiento huelguístico de 1954, pero también para el subsidio, fue un subsidio para la compañía, ¿verdad? En el cuidado de los hombres. Trabajar cuidando hombres fue importante para que las patronas, como se les llama a las mujeres cocineras en los campos bananeros, devengaran un sueldo y tuvieran sus propios negocios, llevándolas a tener poder sobre los hombres que retenían sus servicios, pero también las compañías a quienes subsidiaban. Esas mujeres trabajadoras representan otra imagen de la prisión verde, usando las famosas palabras de Ramón Amaya Amador, ya que al buscarse la vida construyeron otras maneras de ser, revirtiendo el enclave, y se agenciaron para no solo sobrevivir, pero para poder prosperar a lo pobre. Es de ellas que quiero hablar hoy porque considero que sus vidas no reflejan que el enclave, nos reflejan que el enclave era poroso e imperfecto, pero más importante, que es un espacio en donde se construye una resistencia constante a las multinacionales, al United Fruit Company y la Standard Fruit Company, y que genera una tradición nacional de organización y protesta que se puede observar hoy día. O sea, que estas mujeres que estuvieron, nosotros percibimos cocinando, ¿verdad? Y ayudando en la huelga, en realidad fueron muy importantes para crear una historia de resistencia entre las mujeres de la costa norte de hoy, sea el pasado en forma al presente. Raíces de Resistencia cuenta esta historia. Cuando llegué a la Lima Cortés, todo el mundo me decía, fíjese que en esto aquí no había mujeres, ¿verdad? Aquí mujeres no existían en la finca, no trabajaban en la finca. Otros señores me decían, no, es que las mujeres no entraban en la finca hasta 1962. Y así fueron pasando los días, ¿no? Que todo el mundo, hasta gente joven me decía, es que no es cierto que habían mujeres, ¿no? Las mujeres no. Y es cierto que las mujeres entran a laborar para las fincas en 1862 en las empacadoras, ¿verdad? Pero lo que yo encontré es que sí había mujeres, y había mujeres por todos lados laborando en las fincas. Había mujeres que eran lavanderas, había mujeres que limpiaban las casas en los campos bananeros, había mujeres que eran cocineras, había mujeres trabajadoras de sexo, había mujeres que ¿verdad? Trabajaban y laboraban en las tiendas, las tienditas en la Lima Cortés, ¿verdad? Y un sinfín de mujeres se fue revelando. Y todo empezó cuando entrevisté a una señora que cuidaba hombres. Y esta señora era la madre de una lideresa sindical, Iris Munguía, en ese momento la Citraterco y COSIVA, que ahora se llama Festagro. Cuando hablé con doña Olimpia Figueroa, me habló de este trabajo de cuidar hombres, ¿verdad? O cuidar gente. Era el negocio de dar de comer a los trabajadores en el contexto de las bananeras. Durante ese comienzo, ¿verdad? Durante los comienzos de la Guerra Fría, implicaba tener un comedor improvisado y ambulante en los campos bananeros, en donde se cocinaban 3 platos diarios para comensales, o sea, trabajadores mensuales, de 10 a 30 hombres, incluyendo los domingos. La patrona era la que operaba el comedor, haciendo el negocio con los trabajadores, asegurándose de que se llevara la comida a la finca si no podían llegar a regresar a comer o almorzar al comedor. Estos comedores eran pequeños establecimientos en el barracón, una especie de cuartería construida por la compañía. Ustedes conocen los barracones, ¿verdad? Lo más interesante de estos nombres que usa la compañía, por ejemplo, el nombre barracón, es que en Cuba este término de barracón era utilizado como para donde dormían los esclavos, ¿no? Para que ustedes vean las relaciones que el Imperio de Estados Unidos y los términos que fueron utilizados en Honduras vienen de una historia de colonización muy larga que incluye Cuba,
que incluye Colombia, ¿verdad? Y Costa Rica, Guatemala y Honduras. Entonces, estos términos que se usan, ¿verdad? Mess hall, barracón, todo eso, son términos que son o militares o de conquista o términos que se usaban para referirse a los esclavos. Usualmente la patrona tenía alguna relación con alguien afiliada en la compañía, o sea, no solo para estar en los barracones tenía que estar con alguien que estaba afiliado a la compañía. Era un trabajador, un esposo, un hijo. Muchos contaban que las compañeras, que eran las patronas, puede que habían estado casadas con un contratista, ¿no? Y el contratista contrataba a los otros trabajadores y por eso le decían la patrona. Eh, Hay muchas diferentes razones, les llamaban ese nombre, pero ese es el nombre por cual se les conoce. El trabajo de las patronas de cocinera y operadora de comedores aseguraba que la compañía tuviera una fuerza laboral saludable. Las patronas estaban situadas en una posición en el medio del espectro jerárquico en las fincas, entre el mundo del trabajador y las políticas de la compañía. Esta posición le daba a ella poder por los dos lados, ya que los trabajadores la respetaban y hacían negocio con ellas, y la compañía les dejaba existir fuera del escrutinio de sus políticas y prácticas. Históricamente, el rol de la patrona ha sido categorizado como un rol doméstico de la esfera privada, sirviendo simplemente de apoyo a los trabajadores bananeros. Pero las patronas estaban localizadas entre lo que es la compañía, los trabajadores de la finca, y ejercían su autonomía en los campos de maneras muy claras. Es lo que digo en el libro, ¿verdad? Que en realidad su rol de cocinera y dueña de un comedor, un rol típicamente asociado con lo doméstico, no es limitado al rubro doméstico. El comedor era un lugar público en donde existía intercambio con hombres todos los días, todo el día. Es un mundo público en donde los trabajadores la respetaban, aglutinaba poder dentro del campo, un poder que nunca había sido analizado de esa forma. O sea, en mi libro digo, estas mujeres no solo tenían un espacio muy importante en los campos bananeros, ¿verdad? Pero también no solo eran apoyo ya cuando llegamos a la huelga, ¿verdad? Sino que tenían ese rol muy importante y muy autónomo. Las patronas no siempre compraban en el comisariato de las compañías. Esta era solo una de las maneras de mantener el comedor abastecido para poder proveer su servicio. Otra manera era comprando en los almacenes en La Lima, el pueblito más cercano a la zona bananeres. Doña Olimpia Figueroa recuerda que en el primer comedor de la primera patrona en la que trabajó se compraba en La Lima. Dice doña Olimpia Figueroa. La señora en donde yo trabajaba, ella sacaba la provisión aquí en La Lima, donde un turco o árabe era salmón bandi. Sí, para el mes, para la quincena. Pues sí, así es que la que tenía esa jarana la tenía que pagar. Lo que le valía a la señora es que como el esposo trabajaba en la tela, él tenía su sueldo. Entonces, las patronas tenían varias maneras de abastecer sus comedores, lo cual incluía comprar y fiar más barato en La Lima. Mientras la compañía tenía políticas estrictas para que los trabajadores compraran en los comisariatos, las patronas tenían más libertad de hacer negocio donde les conviniera y sin regulación de la compañía. Igualmente, las patronas tenían cierta autonomía en su trabajo y relaciones con los trabajadores. Las patronas tenían un contacto diario y cercano con los trabajadores y entendían mejor que nadie el día de trabajo y su vida en los campos bananeros. Algunas ayudantas y cuques y si eran el objeto de algún mal comportamiento por medio de los trabajadores, pero la patrona era respetada. O sea que la patrona tenía un lugar de respeto dentro de los trabajadores porque les proveía comida, ¿verdad? En su comedor habían ayudantas y cuques, ¿verdad? Que eran jóvenes que apoyaban el trabajo y tal vez ellos sí recibían falta de respeto, pero las patronas no. A pesar de ser su fuente de trabajo, la patrona no era fácilmente intimidada por los trabajadores, ya que la relación de cuidado era mutua. Ellas proveían la comida y ellos tenían que trabajar para mantener el ritmo del trabajo que la compañía demandaba. Doña Limpia recuerda que la patrona tenía la libertad de escoger a cuáles comensales le daría de comer y con quién hacía negocio. El trabajador hacía trato con la patrona para comer en el comedor, pero la patrona también retenía la libertad de no aceptar a cualquier trabajador que le diera problemas. Sí, dice doña Olimpia, sí,
¿Lo quiere más mejorcito? O sea, también ella hacía negocios en términos de si el trabajador tenía el dinero para pagar con más carne o con menos carne, dice ella, doña Olimpia. Si lo quiere más mejorcito, que los demás le salía más carito, un poquito más de 6 lempiras, significaba un poquito más de carne. Sí, ajá. Y si lo quería bien baratito, solo le ponía frijoles con tortillas. Como que como solo pagaban 16 lempiras, ya con carne valía 26 lempiras. Cuando yo cuidé gente, yo cobraba más. O sea, que estas negociaciones, y estamos hablando al mes, ¿verdad? O sea, eran 1 o 2 lempiras al día. Entonces, ya se negociaba con lo que el trabajador quería y lo que podía pagar. El respeto de los trabajadores y la autonomía que esta pequeña empresaria tenía en los campos bananeros le hacía una parte integral del trabajo en donde subsidiaba a la compañía proveyendo un servicio único y necesitado y también una función esencial para la vida de los campeños. Las patronas eran testigos de las jornadas de trabajo de los campeños, ya que las patronas tenían que tener el desayuno listo para la hora que se levantaran y la hora que regresaran de la finca, tenerles lista la cena. Doña Olimpia tenía que levantarse a las 3 de la mañana cuando era ayudanta para moler maíz y tostar café. Los comedores y las patronas proveían un sustento para la sobrevivencia de los trabajadores, pero también eran espacios en donde los trabajadores podían tener contacto humano con otros trabajadores. O sea, es un espacio donde se reunía la gente. Este contacto humano entre trabajadores no era determinado por la compañía, sus horarios ni su jerarquía. El acto de comer era un espacio único e importante para los trabajadores en donde podían compartir sus quejas de trabajo, escuchar sobre el trabajo de otros sectores de la finca y en este ambiente las patronas también simpatizaban con los trabajadores en la finca. Dice doña Olimpia, ¿verdad? Reflejando y enfocando esta historia oral, ya me dice, ya le digo, me levantaba a las 3 de la mañana para hacer aquellas tortillas de harina de trigo y de trigo. Ellos se llevaban sus 2 tortillas solamente, se tomaban un plato de osmil y una taza de café, no más. Y después iba con su tortilla, como es que le digo, ya muchos de ellos se enfermaron porque no se ponían nada en defensa para el veneno. Entonces se enfermaban de los pulmones. El peligro de ellos era que cuando lo andaban echando, regando el veneno, era lo que les hacía daño, porque cuando ellos andaban regando, les caía encima. Está haciendo brisa, se les venía para encima. En esta reflexión, doña Olimpia me está diciendo muchas cosas. Me está diciendo, ¿verdad?, lo poco que comían para irse a trabajar. Un trabajo arduo y pesado, ¿verdad?, bajo el sol. Y que lo poquito que comían, y al mismo tiempo, cómo veía ella que estos compañeros, ¿verdad?, cómo el veneno les afectaba a ellos y cómo ella podía observar esto, ¿no? Doña Olimpia veía a los comensales regresar de regar como le dicen, pesticidas, y le compadecía. Pero aún más importante es cómo ella entendía el problema de esos trabajadores en ese departamento. En realidad era el peor departamento de la compañía. Los veneneros o poiseros se levantaban temprano, al igual que los que regaban agua, pero ellos regaban pesticidas. Antes era un proceso antes de que el proceso fuera mecanizado, los humanos lo hacían, ¿no? Y tal vez todavía lo hacen, ¿no? He visto en las fincas, ¿verdad?, que todavía se trata la planta, ¿no? Por seres humanos. Ese trabajo era arduo, ya que tenía que hacer todo tipo de clima y cuando había viento, esos pesticidas les caían en la cara, el cuerpo, lo respiraban a diario. Ellos llegaban a comer cubiertos de azul, el color del pesticida Bordeaux, usado para prevenir el sigatoca. Así comían y así dormían, ya que probablemente solo contrataban a una persona que les lavara la ropa una vez a la semana. Entonces, si estaba sucia la ropa, te la volvías a poner. Pero en el recuento de doña Olimpia, ella también describe el problema tan obvio, pero que nunca fue rectificado por las compañías en esa época. Su análisis habla de las condiciones de peligro para la salud y la sobrevivencia. Las compañías y la imaginación de los trabajadores y su deseo de sobrevivencia ayudaron al desarrollo de una economía informal
un componente esencial para sostener la economía de la producción del corte bananero. Entonces, las mujeres, ¿verdad? Cocineras y todo, ¿verdad? El entorno ahí de lo que eran las patronas, los centros, los comedores, las ayudantas y los cookes, em, fue una economía informal que existía fuera de lo que era el trabajo controlado por las compañías, pero lo cual fue dejado existir, ¿no? Entonces, para todo el objetivo era para que el corte de banano siguiera sin límites y a tiempo, ¿no? Que llegara el producto a tiempo, ¿no? Am, Quiero hablar un poco, ¿verdad? Cuando hablamos de género, no solo hablamos de la mujer, ¿verdad? Ahorita me estoy enfocando en las mujeres, pero cuando hablamos de género, hablamos de esa relación entre hombre y mujer, ¿verdad? Es una construcción. Y cuando hablamos de género, cuando hablo de género en este libro, para mí es una intervención, ¿no? Una relación entre hombres y mujeres y una intervención en cómo pensamos sobre el trabajo de la mujer en lo que es movimientos laborales o huelguísticos, ¿verdad? Muchas veces lo vemos como apoyo solidario, pero lo que estoy diciendo ahorita es que en realidad em, lo estamos viendo como no solo apoyo solidario, sino como central al movimiento laboral y huelguístico. Y eso es muy importante para incluir a la mujer en esas luchas, ¿verdad? Porque si solo nos enfocamos en los meetings o en las salidas o las fotos que vemos de los hombres, no vemos el rol invisible, ¿verdad? De las mujeres que también estuvieron allí, ¿no? Podemos recolectar algunas historias de algunas mujeres, pero no vemos el rol mucho más amplio de las mujeres en el campo bananero. Entonces, por eso me gusta hablar sobre la intersección de el trabajo y el género, ¿verdad? Que el género siendo, otra vez, la relación entre mujeres y hombres, las relaciones de poder entre mujeres y hombres, ¿verdad? Entonces, la intersección del trabajo y las relaciones de poder entre mujeres y hombres. Estas líneas, espero, hayan desenmarcado el rol importante de este trabajo informal y las oportunidades que crearon para otras mujeres trabajadoras en el país. La resistencia diaria, cotidiana, el apoyo mutuo de las patronas forjó un espacio para la resistencia de las mujeres en la costa norte. Y eso, con eso me quedo porque es importante notar que ahorita la costa norte tiene un sinfín de lideresas, de mujeres que, ¿verdad? Trabajadoras, luchadoras en sus barrios, en sus comunidades, en los campos, en los territorios recuperados, en las comunidades garífonas. En todos estos lugares tenemos un sinfín de mujeres lideresas, ¿verdad? Que están levantando el mundo, la justicia en nuestro país. Y eso no viene de la nada, ¿no? Tiene historia. Y por eso quería, ¿verdad? Terminar diciendo que esta pequeña historia es solo una recuperación de las muchas que se pueden hacer, ¿verdad? Durante la huelga. Y finalmente, este trabajo es dedicado a los jóvenes hondureños, ¿verdad? Donde sea que viven, ¿verdad? Para que conozcan su historia. Yo creo que otra meta para los hondureños debe ser incluir este tipo de estudio en los currículos de estudio desde la primaria hasta la universidad, ¿verdad? Para que conozcan su historia de trabajo, de lucha y particularmente de mujeres, o sea, cómo cambiamos una sociedad que es violenta contra la mujer es con educación y proveer esa educación lo más temprano posible, ¿verdad? En nuestros currículos educativos. Muchas gracias por dejarme participar. Si hay algunas preguntas, voy a dejar mi correo electrónico aquí y, ¿verdad? Con ustedes. Voy a dejárselos acá. Pueden escribirme. Bueno, ya Twitter se llama X, pero estoy activa ahí. Este es mi sitio de web y mi correo electrónico. Eh, y, ¿verdad? Escríbanme con sus comentarios y me encantaría saber más si hay patronas o hijos o hijas de patronas que están escuchando, ¿verdad? Y que quieran compartir conmigo sus historias. Bien, agradecemos a Suyapa Portillo
por compartirnos así brevemente toda esta investigación de su libro, que le llevó también varios tiempo hacer la investigación y los testimonios, y creíamos que era importante porque enmarcaba. Y de hecho, si ustedes ven, hemos hoy traído algunas fotografías y quizás una de las figuras más reconocidas en el marco de este proceso es el de Teresina. Bueno, por suerte tenemos una foto con más o menos una buena calidad, pero también acá tenemos otro grupo de mujeres. También tenemos al primer comité de la huelga del 54, que lo hablaba hace un momento Marvin. La famosa foto también que de hecho está enfrente de nuestras instalaciones de Radio Progreso, que también fue el punto en el Progreso Lloro, donde se juntó también este movimiento. Bueno, ahí al terminar les parece. Y bueno, aquí también tenemos otra foto que ya es parte de la historia, es la foto en el que están entre otros el padre Melo, Carlos Amaya, que fue la conmemoración de los 50 años de la huelga. Pues ahora ya estamos conmemorando y vamos, ojalá, actualizar esa postal para el recuerdo, para las futuras generaciones. Vamos ahora entonces a pedirle a la señora Rosario que nos acompañe para que nos comparta hoy su testimonio. Creo que ha sido un marco que le va a ayudar a comentar. Doña Rosario Royce le toca liderar el sindicato, el STENE, el famoso sindicato, poderoso sindicato, en el momento en el que el país también se estaba aplicando la doctrina de seguridad nacional en un contexto muy violento de estos años, y ella fue esa lideresa que estaba al frente de este sindicato. Así que parte de ese testimonio es lo que hoy nos va a contar. Adelante. Bueno, espero que esto funcione bien, se oye. Hola, hola. Sí, denle un poco más de volumen. Sí. Bueno, en primer lugar, yo quiero agradecer esta invitación, ¿verdad?, a esta celebración, que es tan significativa, creo yo, para todos y todas, ¿verdad?, para todo el pueblo hondureño. Quiero agradecer también la presencia de los amigos y amigas que están aquí, a unos que hace años no miraba. Por ejemplo, con Marvin, 20 años. Uy, ya no nos conocíamos. Con Isolda. Ay, hola, Isolda. ¿Verdad? Entonces, ya se pueden imaginar cómo me siento yo, ¿verdad? Muy emocionada. Quiero decirles de que la historiadora, Suyapa Portillo menciona un dato bien interesante, ¿verdad? Y qué bien me hizo recordar muchas cosas de mi niñez. Por ejemplo, mi abuela era una patrona en Coyole Central. Y recuerdo cuando yo iba a pasar vacaciones de Ceiba a Coyoles con mis abuelos, cómo los trabajadores comían debajo de los pabellones para poder comer y que los zancudos no se les metieran a la boca. Es interesantísimo. Me agradó mucho eso porque me recordó cosas de la niñez. Bueno, muy bien. Y la otra cosa que les voy a decir, lamentablemente yo tengo una tarea pendiente y espero poder cumplirla, y es aprender ese bendito PowerPoint que no se me da por ningún lado. Así es que voy a tener que decirles y contarles, ¿verdad?, esto que tengo aquí escrito. Bueno, primero yo quiero decir que las personas dedicadas a la academia y a la investigación histórica de la realidad nacional de épocas pasadas y presentes tienen la gran ventaja de contar con los conocimientos y experiencias para buscar y encontrar las diferentes fuentes que revelan los acontecimientos de importancia histórica, que revelan los hechos y sus autores, así como las causas que enmarcaron en un periodo determinado los fenómenos sociales con sus avances y retrocesos. Ese trabajo minucioso, científico,
requiere, además de conocimiento, de mucha pasión, de la necesidad de trasladar los descubrimientos a la sociedad, dejar a las nuevas generaciones la constancia escrita, por ejemplo, de cómo la huelga de 1954 significó para nuestro país un antes y un después. Un cambio que favoreció no solo a los trabajadores de las compañías bananeras, sino que para toda la clase trabajadora del país, con leyes como el Código del Trabajo, el Instituto Hondureño de Seguridad Social y otras conquistas sociales. Nos permite reconocer que la clase trabajadora tiene en sí misma un poder que desconoce hasta que se organiza, alcanza la conciencia de clase, determina unidad de objetivos y de acción para lograr los cambios necesarios, urgentes para construir junto al pueblo una Honduras diferente, una Honduras posible. Debemos reconocer que los trabajadores bananeros tuvieron un motor ideológico que los acompañó en todo el proceso de organización, toma de conciencia de clase y luchó con ellos en el Comité Central de Huelga. Ese motor fue el Partido Comunista de Honduras, que actuando clandestinamente, trabajando arduamente en la difusión de las ideas socialistas a través de los periódicos populares como El Machete, Vanguardia Popular, El Chilío y otros, convocaron a los trabajadores a luchar por sus derechos. Y estamos quienes con nuestra actividad político-social hemos participado en algunos acontecimientos que han contribuido a colocar una piedrita, un ladrillito en esa construcción necesaria de una Honduras soberana, independiente, con justicia social y autodeterminación. Aprendizajes y vigencias de la huelga de 1954. En mi experiencia personal, como dirigente que fui del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, puedo manifestar que la huelga del 54 me sirvió de inspiración y guía en la lucha por mejoras salariales y condiciones de trabajo, comprendiendo, por ejemplo, que nuestra lucha no podía ser únicamente economicista, que nuestro compromiso es más profundo, constante y permanente con Honduras por su liberación del dominio imperialista de Estados Unidos que ha marcado trágicamente nuestra historia como país. La fuerza del movimiento sindical y popular, según como yo lo veo, ¿verdad? Y lo vi en su momento, radica en la toma de conciencia de clase a través de la formación ideológica de los líderes y lideresas, así como de las bases de las organizaciones, en la unidad de objetivos, e impedir a través de la organización y formación permanente las maniobras del enemigo de clase para dividirnos con sus mentiras y sus medios de comunicación que nos bombardean con sus fake news, telenovelas, shows y noticias, mostrándonos imágenes de acuerdo a sus intereses económicos y políticos. Después de la huelga del 54, se organizaron nuevos sindicatos y federaciones y confederaciones o centrales obreras, aunque divididos, algunos bajo la organización de la Regional Interamericana de Trabajadores, es decir, la ORIT, afín a los sindicatos norteamericanos y otros a la Federación Sindical Mundial de Tendencia Socialista y la Central Latinoamericana de Trabajadores CLAT de Tendencia Social Cristiana. Representaban los intereses de los sindicatos afiliados con distintas formas de lucha. Los sindicatos clasistas o bajo la influencia del Partido Comunista de Honduras, organizados en la FUT, en la CUT, gozaban de mucho prestigio a nivel nacional como el STENE, el STIVIS, el CITRASANA, el CITRAMEDIS y otros,
por la defensa no solo de los intereses de sus afiliados, sino además por sus posiciones políticas, por la defensa de los intereses nacionales frente a la presencia y voracidad de las transnacionales. Así como se volcaron en la solidaridad con la lucha del FSL en Nicaragua, con el FMLN en El Salvador, para liberar a sus respectivos pueblos de las tiranías en que se encontraban. Los dirigentes más destacados en esta lucha de solidaridad con el pueblo o con los pueblos fueron perseguidos a sangre y fuego, reprimidos, asesinados y secuestrados por el Batallón 316. Se registran 180 desaparecidos o asesinados por este batallón, aunque son más, muchos más. Ya en el periodo de 1980-1990 se instaura en el país el modelo neoliberal y con la doctrina de la seguridad nacional para asegurar de que ese modelo tenía que imperar, se descabezan los sindicatos más beligerantes y se instaura un ambiente de terror en el país, asesinando a luchadores sociales de las organizaciones populares y de los frentes estudiantiles. Lograron destruir todo el tejido organizado de la sociedad, quedando apenas algunos núcleos organizados, aislados y sin fuerzas para continuar la lucha. Una de las lecciones o aprendizajes que es necesario tomar en cuenta es reconocer la participación de las mujeres en la huelga del 54, quedando, creo yo, una tarea pendiente de investigar el nombre de las mujeres participantes en diversas tareas, aunque en el libro El silencio quedó atrás, testimonio de la huelga bananera de 1954, Teresina Rossi, una de las principales, ¿verdad?, que participaron en el Comité Central de Huelga, se refiere a algunas y las menciona con sus nombres y las funciones que desempeñaron, pero hubo más, mucho más mujeres. ¿Cuál es la vigencia de ese gran alzamiento popular de la huelga del 54? Tomando en cuenta que el neoliberalismo es un modelo que domina en casi todo el mundo, aun cuando ahora existen gobiernos progresistas como Brasil, Venezuela, Uruguay en el periodo de Pepe Mujica, Honduras. No podemos desconocer que con este modelo de capitalismo salvaje se ha profundizado en el caso de Honduras la desarticulación de las organizaciones populares. Así vemos el fenómeno de que tenemos un gobierno de libre que declara, que manifiesta que es el gobierno del socialismo democrático, lo que lleva a la confusión a la población, ya que esto no es socialismo de ninguna manera, aunque en su programa de gobierno plantea una serie de propuestas progresistas a favor del pueblo, pero hay muchos problemas gravísimos, los que no se resuelven porque tendrían que afectar intereses de la empresa privada. Y así vemos cómo el problema de las cooperativas campesinas de la UAN, que luchan por la defensa del territorio, de los bienes naturales comunes que se han privatizado, a tal grado que han concesionado los ríos, los bosques, sin importar ni la situación de las comunidades, ni respetar sus decisiones de no permitir ni industria minera ni los ríos para construir represas destinadas a la producción de energía limpia, que luego la venden a costo de oro al pueblo hondureño. La concesión del territorio para la instalación de las sedes son una verdadera amenaza para la soberanía de nuestro país. Debo mencionar y aclarar de que todo este tipo de concesiones, ¿verdad?, se dieron fundamentalmente en el periodo anterior, sobre todo durante esos 12 años de los partidos, del Partido Nacional, que pretendía quedarse 50 años, me imagino que para sacarnos a todos de nuestros territorios y concedérselos a las empresas transnacionales, indudablemente. Y lo digo ¿por qué? Porque somos testigos. Es bien difícil decir testigas.
¿verdad? De todo lo que ocurre, por ejemplo, con los pueblos originarios, con los garífonas, que prácticamente a quienes les quieren sacar. Están planteando una estrategia prácticamente de tierra arrasada para entregársela a quienes, para entregársela a las transnacionales, ya sean a las empresas, a la empresa privada nacional o extranjera. La estrategia elaborada en el gobierno anterior de entregar a empresas nacionales y otras nacionales territorios de los pueblos originarios y garífonas, para lo cual bajo cualquier pretexto se les acusa a sus dirigentes de falsos delitos y se les encarcela, utilizando para ello el ejército, la policía militar y la guardia privada, que con ferocidad agreden a las poblaciones, les destrozan sus viviendas y asesinan a quienes valientemente defienden su territorio. Tenemos el caso de los 4 garífonas secuestrados en Triunfo de la Cruz, y hermanas garífonas también asesinadas sin que hasta el día de hoy se conozca su paradero ni a los responsables de estos crímenes. La situación que vive el pueblo hondureño es cada vez más compleja, ya que la presencia y actividad de narcotraficantes que siguen operando en el territorio y donde hay zonas enteras de las que se han apropiado, ejemplo, Culmí, en la Sierra de Agalta, en Olancho y en la Mosquitia. Son fenómenos que inciden negativamente y afectan de manera especial a la juventud de más escasos recursos económicos, sin oportunidades, sin esperanzas. Son reclutados para actividades de menudeo y las maras que amenazan a las poblaciones, y desgraciadamente todos estos grupos de narcotraficantes han permeado las instituciones, los partidos políticos, y hasta hemos tenido un presidente que se encuentra enjuiciado en la Corte de Nueva York como narcotraficante, lo que nos llena de vergüenza. Estos fenómenos y otros nos obligan a quienes luchamos por construir una patria digna, soberana e independiente a seguir la ruta marcada por la huelga de 1954. Nos obliga a reorganizar el movimiento popular y los partidos políticos de izquierda y otros sectores afines para apoyar este esfuerzo unitario sobre nuevas bases, desaprendiendo vicios, sin odios ni sectarismos, reconociéndonos como responsables de impulsar con nuestra experiencia la organización, infundir la conciencia y la unidad movilizadora de los trabajadores del pueblo hondureño para reconstruir o refundar Honduras. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la señora Rosario. Entonces vamos a abrir ahora el espacio para preguntas. Ya Marvin nos había dejado una tarea y quizás por ahí puede ser el hilo que nos conduzca en unos 10 minutos, un conversatorio, una ronda de preguntas. Si me ayudan a levantar la mano para yo llevarle por allá, sí, por supuesto, a usted le vamos a dar al final. Ok, voy para aquí entonces. Muchas gracias. Gracias. Bien, buenos días. Mi nombre es Lucía Vigil. Gracias por el espacio. Creo que también me preocupa mucho varios elementos que mencionaban. Voy a hacer 2 preguntas al final, solamente partir de algunas palabras claves que mencionaron: conciencia de clase, motor ideológico, identidad de clase, organización. Y estaba haciendo memoria, ¿no?, de cómo las desigualdades históricamente nos han movido a la organización y cómo nos ha traspasado en todos los sentidos. En esa línea yo lanzaría dos preguntas a los panelistas, a cualquiera de los dos que quiera responder. La primera es cómo atendemos a un llamado por por un discurso de clase, una apuesta de clase trabajadora en una sociedad tan líquida que criminaliza la ideología, que no ve la organización como el punto cúspide
de movilización ciudadana o como una herramienta para reducir las desigualdades, ¿no? ¿Cómo atendemos al debate de la ideología en donde, y hablo por mi generación, no se identifica en una ideología? De hecho, no lo ve una necesidad y no ve a la organización popular, la organización comunitaria, como necesaria para transformar, ¿no?, las realidades. Y la segunda, si tal vez en algunos registros ustedes atendieron a qué implicó la huelga del 54 en términos ecológicos. ¿Y por qué lo planteo de esta forma? Porque la estándar o las bananeras en ese momento formaron parte de la transfiguración y devastación ecológica de nuestro suelo para atender a unas demandas del sistema alimentario internacional. Entonces, ¿qué registros hay actualmente sobre qué implicó la huelga? Si habían demanda por parte de la clase trabajadora en ese momento en términos ambientales, porque también me interesa discutir esas narrativas y si en algún momento, pero ya la compañera ya me respondió y dijo que no, pero cómo y si hay algún ápice, ¿no?, en cómo se discutió ese tema en ese momento, solamente. Muchas gracias, Lucía. Ahí a la par, el micrófono, ahí mismo. Gracias. Gracias. Me alegra mucho, ¿verdad?, compartir este debate a 70 años de la huelga. A mí solo un comentario muy breve y después una pregunta para ambos. Primero, yo creo que hay que ver el impacto de conciencia política que esto generó y que se conectó con los movimientos sufragistas. Ya estaba en América Latina, pero aquí en Honduras realmente eso, aunque fue la Federación, la FAC, la que protagonizó ese movimiento, pero ya había lógicamente las condiciones, ¿verdad?, que garantizaron, ¿verdad?, el papel de las mujeres a nivel, no solo fueron, si bien es cierto, fue un movimiento, ¿verdad?, que fueron mujeres de los partidos políticos, pero también hubo movimientos de mujeres obreras que se sumaron a ese movimiento, donde ni siquiera éramos nombradas como ciudadanas. Entonces, el impacto político fue muy importante, ¿verdad?, para esto. Incluso me alegró mucho lo que trabajó esa tesis sobre el tema del papel de las mujeres desde la política del cuidado, pero también, como ella decía, hay muchos testimonios, también las mujeres jugaron un papel político clandestino, ¿verdad?, en lo que decía Rosario, en distribuir por las noches los periódicos, y decían que yo retomé algunos testimonios cuando trabajé el tema del movimiento sufragista en Honduras, que por supuesto Rina Villar para mí es la persona que ha sistematizado ese proceso. La pregunta que tengo, y se lo hago a los dos, y Marvin que tocó, ¿verdad?, el tema de la unidad. ¿Qué desafíos tú encuentras para el movimiento, para los movimientos sociales? Porque en esta realidad hondureña, donde hay múltiples discriminaciones, donde realmente algunas discriminaciones no son visibilizadas por los movimientos, hay incluso, es decir, cuánto, lo que tú decías, el tema de los femicidios, ¿quién lo retoma? Tanto es las mujeres, tanto es la explotación laboral, como también esas condiciones. Entonces, vos mirá, ya no hay una articulación. ¿Cómo trabajar? Yo creo que hay que haber una desconstrucción de los movimientos sociales, porque el movimiento obrero dice, bueno, el tema de la explotación por hora, ¿verdad? Los movimientos indigenistas retoman un poco, porque son las mujeres, digamos, Berta Cáceres retomó esas diferentes opresiones, tanto es una opresión de las mujeres que trabajan en la maquila, como también de los hombres que trabajan acá. Entonces, ¿qué desafíos en esta crisis civilizatoria, en este contexto de ahorita, tienen, verdad? Y cómo, y el otro es, que a mí me preocupa, y lo dejo en sí, es la reconceptualización de lo que significa esos espacios de poder, ¿verdad? Que definitivamente, si bien es cierto, los estados son espacios de poder, pero también los movimientos políticos generan resistencia, generan transformaciones. Entonces es muy importante, y luego fueron jóvenes, mujeres jóvenes
y que impulsaron esa lucha. También impulsaron la autonomía universitaria. También yo me recuerdo que coordiné resistencia universitaria. Fueron los jóvenes las que se enfrentaron cuando invadieron la universidad. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué desafío está haciendo el movimiento? Porque si miro también un movimiento muy adultista social. Bueno, vamos a volver a la mesa. Había una pregunta más. Muy bien. Una más y volvemos a la mesa para regresar a la última participación. Miguel Macías, un gusto. Gracias, compañera Rosario y Marvin, por estas reflexiones. Marvin mencionó dos palabras que me han quedado resonando: respeto y unidad. Me gustan. Y ayer el padre Melo decía, hablando frente a los obreros allá, los campesinos en el Progreso, dice, aprendan a verse de lado a lado, dice, ¿verdad? Véanse como iguales, que entonces me recuerda justamente eso, me remite a aprender a respetarnos en la diversidad y en esa diversidad encontrar elementos que nos unen, ¿no? Y esa es como la gran preocupación que yo tengo, ¿no? O sea, cómo hoy asistimos a un movimiento social que no termina de ser, ¿no? Y creo que pasa en gran medida por esto que planteaban, ¿no? Es decir, o sea, no podemos ver nacer un nuevo movimiento social porque tiene eso, o sea, está buscando, peca de protagonismos individualizantes, ¿no? Entonces, creo que ahí está como digo, ya nace enfermo, ¿no? Entonces, yo cuando reflexiono con los jóvenes, siempre me sorprendo como de varias cosas. No teníamos Facebook, no teníamos Twitter, apenas telégrafo y acceso a teléfono. Seguramente los capataces llegaban era lo más, ¿verdad? Pero pensar que los obreros, los campesinos tendrían acceso al teléfono, imposible, ¿no? Sin embargo, esta lucha tiene esa característica, ¿no? De haber tomado ese carácter territorial, ¿verdad? Que iba por toda la costa atlántica, por toda la costa norte. ¿Qué fue la magia, verdad? Ya Marvin decía esas dos palabras que me gustan, pero ¿qué fue la magia que hizo que ese movimiento se aglutinara con tanta fuerza? Y lo otro, que yo siempre lo digo y se lo digo a los muchachos en la universidad, no era contra cualquiera que estaban peleando, no era contra los señores feudales, no era contra los terratenientes, no era contra esa oligarquía, no, era contra el capital transnacional y la huelga más importante que se puede registrar en América Latina en ese momento. Entonces, esa es como la pregunta que quisiera relanzar, Marvin. ¿Qué es la magia de esta huelga y qué pudiésemos recuperar para este movimiento social hondureño que no termina de ser y que, como muy bien planteaba el padre Melo ayer, antes que nazca, llegan ya los políticos para ponerle etiquetas y decir, este movimiento lo estoy acompañando yo? Entonces, ¿cómo también crear los mecanismos que permitan distanciarnos y diferenciar qué es lucha política y qué es lucha a este otro nivel, a esta otra dimensión? Muchísimas gracias de nuevo por estas magníficas reflexiones y este espacio de debate. Muchísimas gracias, Miguel. Les voy a dar a Marvin y a doña Rosario 5 minutos para una reacción general. Creo que no nos va a dar tiempo para responder, pero lo bueno es que vamos teniendo mucho más preguntas y ojalá que todo este año también lo dediquemos a hacer más espacios para esta reflexión. Adelante, la mesa. Bueno, la parte ecológica que planteaba Lucía, me parece que no es un problema que se deba restringir a la huelga, en primer lugar, ¿verdad? La huelga fue un acontecimiento de 3 meses o de 2 meses y medio.
El problema ecológico viene planteado desde antes, ¿verdad? Y sí es una pregunta muy importante porque va directamente al régimen de concesiones territoriales, de explotación territorial, que ahí está la base de toda la destrucción ecológica, sobre todo porque no hay un control del Estado sobre lo que hacen las empresas concesionarias, digamos, y al final aprovechan la oportunidad para apropiarse de recursos, para hacer una sobreexplotación de la tierra, de los bosques, de las aguas. Entonces, la falta de control por parte del Estado conduce a abusos de parte de las empresas concesionarias, y es este abuso lo que provoca la destrucción ecológica masiva, haciendo que los territorios pues sufran de los efectos de eso. Pero no solo son las empresas las que hacen esto, también hay una cultura en el campo nacional, por ejemplo, la quema y la roza, ¿verdad?, que se hace, que no siempre, volvemos otra vez al mismo tema, no hay control por parte del Estado para evitar los incendios forestales cuando se está haciendo esta quema. La contaminación también incluso viene de países, ¿verdad? En Omoa, la basura que viene de Guatemala, ¿verdad? Me sé de memoria la frase porque así aparece en los periódicos. Entonces, hay muchas fuentes para esto de la contaminación. Solo le voy a contestar concretamente para el año 54, qué es lo que había. Y hubo inundaciones al final de ese año, en el mes de octubre, y también pasó lo mismo en el año 1900, en el siguiente año de 1955, y antes de eso hubo grandes inundaciones en la costa norte que sumió en un grave problema a todo el enclave bananero en el año 1935. Y esto fue precedido por la destrucción por parte de un río de la ciudad de Ocotepeque, del antiguo Ocotepeque, en el año 1934, si no me equivoco, el río Marchala, ¿verdad? En la costa norte fueron el Ulúa y el Chamelecón principalmente, y acompañado con eso, un resultado de la huelga que sí tuvo una afectación ecológica directa es que las plantaciones bananeras no fueron debidamente cuidadas por los trabajadores por la huelga, ¿verdad? Entonces, plantas como el banano, que es una musácea muy sensible a los hongos, pues entonces empezó a hacer, las plantaciones empezaron a ser afectadas por lo que se llama el mal de Panamá, ¿verdad? La cigatoca, ¿verdad? Y entonces eso necesitaba también el uso se llamaba caldo bordelés, la solución que habían encontrado para tratar esta enfermedad del banano. Entonces, y después se empezó a utilizar un pesticida llamado DDT, ¿verdad? Entonces, y después ese DDT fue cambiando a otros nombres, pero la combinación de ambas cosas, que los trabajadores estuvieran en huelga y las plantaciones fueron descuidadas, provocó, ¿verdad? Si hubo una reproducción ahí de un pequeño ciclo, y entonces uno no puede decir que alguien específicamente fue culpable de eso, sino que hay que más bien reconocer que esos cultivos son altamente sensibles a enfermedades como la cigatoca, mal de Panamá, y que eso requería en ese tiempo el uso de pesticidas como el DDT y el caldo bordelés. Entonces, eso sí, ¿y qué tenía que ver todo esto con las grandes inundaciones que hubo el 54 y el 55? Bueno, todo está relacionado, ¿verdad? Pero algo también estaba ocurriendo en ese momento en la cuenca alta de los ríos Ulúa y Chamelecón, que en mi opinión no han sido suficientemente investigados para esos años. Porque uno dice, bueno, pero ¿por qué antes de 1935?
la costa norte no había sido afectada por catástrofes naturales grandes, pero a partir del año 35 se van sucediendo no solo los huracanes, sino también tormentas tropicales que cada vez son más fuertes, que parecen huracanes, ¿verdad? Como las últimas que ha habido, que ha causado tantos problemas en la ciudad del Progreso. Entonces, en esto de la cuestión de la contaminación y de la destrucción ecológica, que me parece a mí de lo más importante, no hay una sola causa, no hay un solo factor. Esto debe ser explicado desde una esfera multicausal, ¿verdad? Hay múltiples actores. Los principales son los que tienen más recursos y que más explotan el territorio. En eso estamos todos de acuerdo, porque tampoco le vamos a echar la culpa a un campesino que se dedica al cultivo de subsistencia y decir que él es el culpable de todo. Más bien dejemos abierta el tema para ver cuáles son realmente, ayer y hoy, cuáles son los factores, las causas fundamentales para la destrucción ecológica y sobre todo para encontrarle solución, ¿verdad? Porque ya no se puede continuar en eso de estar diciendo que el problema está aquí y allá, que usted lo aplica a cualquier caso. Por ejemplo, feminicidios, ¿verdad? Entonces sí, entonces ya empezamos con las descripciones, que la violaron y la mataron porque andaba con minifalda, el otro porque que decía que era vendedora de droga, etcétera, etcétera. Pero yo creo que llegó el momento de pedir que haya un tiempo para la justicia, que le pongamos tiempo al momento de hacer justicia. Por ejemplo, las organizaciones de mujeres están diciendo 95% de los casos están en la impunidad, y puede ser que haya más, que sea más que el 95%. Entonces, ¿por qué no ponerle tiempo y decir, bueno, este 95% lo vamos a resolver en X número debería ser de meses, ¿verdad? Pero de años o que sea, porque si no va a continuar una discusión que se vuelve totalmente infecunda, que no va a conducir a nada. Entonces, que los casos, y estoy poniendo el ejemplo concreto de los feminicidios, pero también están las muertes de los jóvenes masivamente, como ha denunciado recientemente Casa Alianza. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser el tiempo de la justicia? Y aprovecho aquí para decir que está relacionado con la primera parte que yo abordé de los antecedentes y del impacto de las lecciones de la huelga. Y es que precisamente es en el contexto de estos 70 años de la huelga que estamos como replanteando los temas más importantes del país en cuanto a la violación de los derechos humanos y otros que se planteaban entre los antecedentes, ¿verdad? Entonces, ponerle tiempo a este asunto relacionado con jóvenes y mujeres y la violencia en general, pero también para el medio ambiente, que es lo que estaba planteando Lucía, ¿verdad? En este momento me baso en datos de la prensa nacional diciendo que van 119,000 hectáreas afectadas por incendios forestales. Es un incremento bastante alto, ¿verdad? Y siempre son los mismos departamentos. Número 1, Francisco Morazán. Número 2, gracias a Dios. El número 3, creo que es Olancho. Y así va, ¿verdad? Muy bien. En presencia aquí de periodistas tan destacados, ¿verdad? Como Telma, como Isolda, ya casi le da pena a uno hablar de esto, ¿verdad? Pero de los temas que la prensa maneja bien y que se están repitiendo constantemente, pero lo que yo quiero decir es que una solución importante para Honduras es ponerle fecha a esto, ya mucho de estar diciendo de que bueno y que se va a resolver, que con esto uno no culpa al gobierno ni a nadie, sino que es un problema de gestión de los recursos. ¿Existen los recursos para prevenir los recursos forestales, sí o no? Marvin. Diga, me estoy pasando, pero solo un minuto entonces, ahí voy a dejar para este tema que me parecía que era mi turno. Por cuestión de tiempo, ¿verdad? No, es que yo pensé que me habían dado 20 minutos otra vez, pero no, solo era un minuto. Bueno, perdón, Muy bien. perdón. Vaya cerrando la idea. Sí, solo voy a cerrar porque por lo de Miguel, ¿verdad? Entonces que Miguel estaba interesado en las palabras mágicas, ¿verdad? Entonces, sí es bien interesante plantear las cosas desde ese punto de vista, porque de alguna manera la huelga bananera de 1954 se transformó también en una especie de mito, ¿verdad? Y entonces a ese mito, que es el mito de un gigante,
vienes tú y dices la magia, ¿verdad? Entonces es un mito también cargado de magia. Esperemos que de aquí salga también algún García Márquez, ¿verdad? Para que esa magia se transforme en literatura. Pero entiendo qué es lo que quieres decir. ¿De dónde salió la energía? ¿De dónde salió la fuerza de ese gran movimiento? Creo que la respuesta es que en parte ha sido estudiado y en parte no, ¿verdad? Pero creo que jugó un papel muy importante el hecho de que el fenómeno, cuando estalla, es el resultado de un periodo de tiempo que se había acumulado, donde los problemas y las vejaciones contra los trabajadores, la explotación, se habían acumulado tanto que todo mundo legitimó el movimiento, porque incluso vino un periodista que se llamaba de apellido Wallace, que dijo: aquí lo extraño de esta huelga es que haya tardado tanto en presentarse, ¿verdad? Es decir, que las concesiones eran de 1912 y las concesiones de explotación para el banano, y la gran huelga estalla en el año 54. No quiere decir que no hubo huelgas, si hubo en 1916, hubo en 1923, en diversos años, ¿verdad? Y en el año 32 también hubo por las concesiones de aguas, que las compañías no querían pagar más que un centavo por las aguas de los ríos, etcétera, etcétera. Pero entonces creo que juega un papel muy importante eso, y otro hecho es que los trabajadores más prestigiosos de Honduras eran los trabajadores de las plantaciones bananeras. ¿Por qué? Porque eran también los mejor pagados, y también ellos, por decirlo de alguna manera, representaban la modernidad económica de Honduras. Y entonces, gracias, Marvin. Vamos a darle, la posibilidad también a después doña te Rosario. cuento Sí, muchas gracias. En el café, exactamente. Adelante, doña Rosario. La pregunta que hizo la compañera, Ligia es su nombre, ¿verdad? ¿Ah? Lucía. Muy bien. Es una pregunta complicada, difícil, pero bueno. Yo creo y pienso de que estamos viviendo, ¿verdad?, momentos difíciles, complicados, pero además de eso, tenemos a nuestra disposición una cantidad de aparatos que nos roban tiempo. La juventud está, miren, hay cosas increíbles, ¿verdad? La juventud está más pendiente del celular, ¿verdad? Incluso a veces hasta de la comida, o de si le llaman para algo, no oyen, y están pendientes del TikTok, del Instagram, del Facebook. Bueno, yo les voy a decir una cosa, yo tuve que hacer un verdadero ejercicio y un compromiso conmigo misma, que no me iba a desvelar viendo el famoso Facebook, porque me había enganchado a papá de ustedes, hasta había aprendido a jugar unas cositas, ¿verdad? Y dije, no puedo seguir en esto. Yo he sido una gran lectora, se los digo, me fascina, ¿verdad?, leer. Pues me había olvidado de los benditos libros. Y yo digo, si los jóvenes pasan metidos en eso y se olvidan incluso de leer, de investigar, de aprender cosas nuevas, ¿verdad?, de saber qué está pasando en la sociedad y de preguntarse qué puedo hacer yo o qué podemos hacer nosotros como jóvenes, pues la cosa es complicada. Sin embargo, hay que verle el lado positivo. Y se los voy a decir, miren, nosotros, y cuando hablo de nosotros estoy hablando del Partido Comunista de Honduras, estamos en un proceso de reorganización y hemos llegado a una conclusión. De nada sirve plantearnos, como les dije, las medidas de seguridad utilizadas anteriormente en los procesos de clandestinidad, cuando, por favor, ¿verdad? Si yo creo que desde Estados Unidos ya saben que estamos reunidos aquí, con solo redireccionar uno de esos micrófonos, ojalá no sea un misil, ¿verdad? Entonces, se enteran de todo. ¿Para qué nos vamos a esconder? Bueno, entonces lo estamos haciendo públicamente y estamos utilizando esos instrumentos
para convocar, para decir, miren, aquí estamos. Es cierto, tuvimos un problema y un periodo en que casi desaparecemos, pero aquí estamos nuevamente. Y esta vez vamos en serio de que hay que cambiar esto. ¿Y quiénes lo van a cambiar? Los viejitos como yo, que ya casi tengo 80 años. No, señores, son ustedes. No, señorita, son ustedes. Ustedes son los responsables. Ustedes son a quienes les toca realmente preocuparse por su destino, por el destino de todo ese montón de gente que se va para los Estados Unidos, de los migrantes que va huyendo de la miseria, de la falta de oportunidades. Si eso no nos conmueve, entonces está complicada la cosa. Nosotros estamos aquí para ofrecerles y para decirles, estamos dispuestos a trabajar con ustedes, estamos dispuestos a discutir, a escucharlos. Nos interesa escucharlos, saber qué piensan, qué quieren, a pedirles ayuda, que nos ayuden a ver qué podemos hacer juntos. Yo no me quiero morir sin antes tener eso, fíjense, y estamos construyéndolo, compañera, aunque usted no lo crea y aunque no lo crean, nos damos cuenta de los enormes problemas que hay, por ejemplo, en las universidades. Es una pena, antes las universidades eran un centro de lucha, ¿verdad? Un centro que aportaba conocimiento, pero también aportaba actividad, unidad, ¿verdad? Aportaba a procesos de movilización permanente. Ahora no, ahora estamos todos divididos. Y nosotros, en el caso nuestro como partido político, estamos dispuestos y estamos haciéndolo también a olvidarnos de todos esos vicios que nos hicieron tanto daño. Miren, hay una cosa que a mí me sorprende y eso lo vi en España. En España asesinan a una mujer en un pueblito y ese pueblito sale a protestar. Aquí, es increíble, no nos movilizamos, no salimos. Nos conformamos con sacar el pronunciamiento. Ya está. Con eso se resolvió el problema. No es cierto. Necesitamos preocuparnos. Si estamos preocupados y preocupadas, entonces aportemos. ¿Cómo? Diciendo, planteándole las cosas a la gente, invitándolos a un café, vamos a discutir este problema y qué podemos hacer, salgamos a ese parque central y digamos dónde están las mujeres asesinadas, dónde están los hermanos garífonos desaparecidos. Allá la compañera Berta ha presentado una iniciativa de ley sobre los desaparecidos del 80, porque esta lucha no comenzó ayer ni con el 2009. Esta lucha comenzó hace mucho tiempo. Y en 1980, durante la doctrina de seguridad nacional, nos asesinaron valiosos compañeros y compañeras de todos los signos políticos habidos y por haber. El padre Guadalupe, sacerdotes. Bueno, hace poco vi 1000 millas de lucha sobre el padre, ¿cómo se llama el padre? De Fausto Mía, ¿verdad? Impresionante, interesante. Entonces, divulguemos. Eso le llama la atención a la gente, es importante, es una manera de decir las cosas de forma más amigable, pues utilicemos todos esos medios e invitemos, convoquemos, vamos al teatro, por favor, al Teatro Memorias, que ahí pasa haciendo y presentando obras interesantísimas. Eso es lo que le puedo, eso va formando conciencia, pero fundamentalmente cuando estamos dispuestos a movilizarnos, cuando nos sensibilizamos, ¿cuál fue realmente lo que significó la importancia de los líderes y lideresas del sindicato del ENE? Y se lo voy a decir. Miren, ahí habíamos 3 mujeres en las juntas directivas. Una era Gladys Lanza, la otra era yo, y me pongo de segunda, porque estábamos aquí en Tegucigalpa, solo para decirles que las 2 pertenecíamos a la Junta Directiva Central, y la tercera estaba en San Pedro Sula. ¿Qué nos distinguió?
Miren, nos distinguió una cosa, fíjense, honestidad. Honestidad a toda prueba, eso se los puedo garantizar. Me acuerdo de un compañero, me va a perdonar si me paso, me acuerdo de un compañero que le decíamos Pajarito, era un vigilante. Y entonces una vez llegó casi llorando a mi casa, ahí en la colonia Kennedy, tempranito, y me dice, fíjese compañera Rosario que yo no entiendo un rollo. Ajá, ¿y cuál es su problema? Es que yo no entiendo cómo usted, siendo tan buena, que lucha por los derechos de los trabajadores, usted quiere, hombre, que ese Partido Comunista me venga a quitar mi casita, mis vaquitas que tenía allá en su pueblo natal. Y entonces yo me quedé sorprendida, ¿verdad? Entonces, yo no tenía ni idea de que esos eran los grandes conflictos que se le presentaban, por ejemplo, a ese compañero. Y le digo, no, venga para acá, compañero, no es eso lo que queremos, hombre. Ya le expliqué, ¿verdad? El rollo. Pero entonces, eso de saber de que cuando él entra en mi casa, ¿qué es lo que ve? Es una mesa del comedor para 4 personas compradas allí en el mercado, porque no había de otra. Que el andador de mi hijo, Nan, era una carretilla comprada allí en el mercado también. Hasta para ahí me llegaba el salario. Ah, bueno, y siempre andaba cortita, ¿verdad? Y tenía que ir a la cooperativa, pero no importa. Pero todos sabían eso. Todos sabían que éramos incapaces de vendernos. Nunca, jamás fuimos a una reunión con los dirigentes de la empresa solos, nunca. Siempre íbamos acompañados de otro compañero o compañera. Entonces, eso es importante. El ejemplo construye, el ejemplo educa, el ejemplo moviliza. Y aquí estoy yo, movilizada con artritis, que a veces ando socada con una faja para poder caminar y digo, no, si ahí está Pachán con 96 años dando la guerra, yo también. Muchas gracias. Muchísimas gracias por compartir ese testimonio de ese ejemplo. Y a propósito de ejemplos, en esta última parte le voy a pedir a don Esteban Elvir que se venga para aquí enfrente. Don Esteban es originario del sur y animado por esa moda que había en la zona norte, empezó a trabajar en la tela, fue parte de la huelga de 1954. Tenemos aquí un testimonio de esos históricos, así que le vamos a pedir que nos cuente, bueno, brevemente, porque ya lo hemos hecho contar el testimonio, así que hoy un resumen de ese ejemplo suyo, don Esteban. Bueno, compañeros, no sé si es tarde o es mañana todavía, va, pero la verdad es que ya se me borró el cassette. Yo quiero decirles primero, yo no sé escribir. Aquí me ven, yo no puedo traer un papel, trato de copiar mentalmente lo que escucho y hacer algún análisis. Sin embargo, voy a tratar de incrementar las respuestas. Alguien preguntó qué hizo que la huelga, los trabajadores declaráramos en huelga. La respuesta es la represión de la parte patronal y de las autoridades. Porque en Honduras toda la vida militares y policías han sido defensores del capital y enemigos del pueblo. Entonces eso los obligó a ir a la huelga. ¿Qué los unió? Lo mismo, la misma, alguien dijo, la tela pagaba mejor, pero explotaba mejor al trabajador. Eso los hizo nosotros, compañeros, irnos a la huelga. Como les digo, se me borró el programa. Yo tengo un problema, les lo repito, yo no puedo copiar, pero tenía. Sin embargo, quiero decirles de que he escuchado, bueno, el planteamiento del compañero Marvin, y la compañera que habló sí, me gustó mucho y están bien acertados. Entonces yo no me queda más que eso, agradecer al padre Merlo este movimiento. Cuando hablan de la huelga, yo me siento, pues soy parte, la viví, y no es cierto que hubieron huelgas antes, hubieron conatos de huelga, porque estaban los comanches listos allí, tenían un alambre cubierto de cuero que le llamaban verguetoro,
y cada vez que alguien quería hacer un movimiento, a puro vergazo lo hacían ir a trabajar a las fincas. Era porque lo querían hacer, lo que ha mantenido esta situación. Todo el tiempo las luchas la quieren hacer a nivel de cúpula. No se dan cuenta que la fuerza está en el pueblo. Entonces, los muelleros, los mecánicos, los ingenieros, los constructores y los del departamento de medicina, todo el tiempo esos conatos los hacían ellos, pero se olvidaban del departamento de agricultura, que es donde estaba el 90% del trabajador. Y si éramos el 90% de la trabajadora, éramos el 90% de la fuerza laboral de la tela. Pero había una desventaja. De cada 10 trabajadores, 7 éramos analfabetos. Ese era el problema. Sin embargo, los golpes, los chilillazos, cuando miramos que el capataz, el mandador los quería echar la mula encima, eso los indignaba y pensábamos qué hacer. Entonces eso, compañeros, los hizo irlos a la huelga. ¿Por qué esta cuestión? Alguien me hizo esa pregunta. Miren, compañeros, mientras no elaboremos, yo no sé cómo se llama lo que enseñan en los test que enseñan en la escuela, yo no sé, como yo no estudio en escuela, no sé cómo se llama. Miren, aquí hay que modificar el sistema educativo. ¿Cómo es posible? Yo estoy seguro que muchos de ustedes no sabían nada de la huelga. La huelga debe ser un tema educativo en este país. Universitarios, yo les pregunto, ¿cuántos saben de la huelga? Levanten la mano el que sepa algo. No saben nada. Y eso debe ser un delito. Porque la huelga es la matriz de todos estos beneficios que goza ahora el obrero, que goza ahora el empleado público, las prestaciones, los viáticos, una serie de cosas. Nosotros, el trabajador bananero se cortaba una mano, ¿sabe qué hacía? La tela, le daba 50 lempiras si era hondureño para que se fuera para su pueblo. Si era de otro país de Centroamérica, le daba 100 lempiras para que le ajustara el pasaje. Eso era lo que pasaba antes de la huelga. No los pagaban horas extras, no los pagaban feriados, no teníamos vacaciones, no teníamos prestación, y lejos de eso, los cobraban un porcentaje de lo que ganábamos para hospital. Y no importa que el trabajador tuviera 20 años de trabajar, pero si se le enfermaba un hijo, le cobraba por la curación del hijo. Solo a él, cuando se enfermaba él, como él pagaba el porcentaje, no le cobraban, de ahí todo le cobraban. Y después de la huelga, todo eso se anuló. Mi mamá, mi esposa, mis hijos tenían derecho a hospital por mi nombre. El pasaje en el tren, los trabajadores no lo pagábamos. Y antes de la huelga sí lo pagábamos. Entonces, compañeros, esa es la verdadera. Y yo quisiera en este momento, yo sé que aquí hay escritoras, hay periodistas, invitarlos a que los sentemos y hagamos un análisis verdadero y no se me borre de la mente lo que pienso, ¿va? Para que hagamos un libro de historia real de lo que fue la huelga y el por qué los capitalistas aprenden. ¿Por qué ahora no hay unidad? Y no es porque el pueblo no sienta lo mismo. Los teléfonos, por ejemplo, para mí, ese sistema de redes más bien han venido a trazar la mentalidad del pueblo. Usted decía, mientras está uno hablando, hasta el joven con el teléfono mirando, ahí no le da importancia al problema, le da, porque es un trabajo del capital, del sistema. Tenemos que luchar por romper el sistema es el que ha creado todas esas cosas para robarlos el pensamiento a nosotros. Tenemos que cuidarnos de eso y implantar en las escuelas que se les enseñe al alumno qué fue la huelga, qué han sido los gobiernos, cómo han actuado los presidentes. Y a mí me preguntan de la mitad del periodo de Carías para acá, pregúntenme de cualquier presidente que yo les voy a decir cómo accionó. Yo nací el año que entró Carías a la presidencia, en 1933. Ese año nací. Entonces, tuvo 16 años. De 8 años para acá, yo creo que todo el mundo, no me va a decir que es mentiroso, que soy mentiroso, todo el mundo se acuerda ya de los 8 años adelante, se acuerda de la vida, de lo que va viviendo. Máximo cuando uno se cría sin madre, sin padre, como me crié yo, todo se le va grabando. Entonces, compañeros, la verdad es que yo me preocupa cuando hay estudiantes de secundaria, de la universidad, que se les pregunta por situaciones, no saben nada, no conocen un artículo de la Constitución de la República. ¿Y es culpa de quién? ¿De los profesores? No,
Yo tuve una reunión con 60 maestros, les hago 2 preguntas. ¿Cuántos de ustedes tienen la Constitución de la República? 3. 3 profesores tenían la Constitución de la República. ¿Cuántas clases les dan a sus alumnos sobre la Constitución de la República? Ni una. ¿Qué clase de ciudadanos entonces están creciendo si no conocen sus derechos ni sus deberes? Entonces la lucha debe ser ahora romper ese sistema y establecer que un alumno que va a la secundaria ya debe ir conociendo un poco de lo que es Honduras, de lo que son sus deberes y lo que son sus derechos. A eso les invito, compañeros, que hagan más de 2. Ojalá que hubiera aquí un infiltrado de la oligarquía para que les cuente que vamos a romper ese sistema caduco y corrupto que los ha hecho tanto daño históricamente en este país y en toda Latinoamérica. Muchas gracias, compañeros. Eso es lo que quería decir nada más. Todavía no se nos vaya don Esteban. Le vamos a pedir al padre Melo si viene, porque entiendo que ya va a salir, para cerrar el evento. Antes de que se nos vaya don Esteban. Y aprovecho a avisarles que el próximo 1 de mayo en el Progreso vamos a hacer también una conmemoración de la huelga del 54 y vamos también a hacer a hacer un concierto con los Guaraguao, con nuestra querida Carla Lara y con Mario de Mesapa, el autor de esta canción de la famosa huelga. Bueno, pues vamos a tener un concierto a las 3 de la tarde en Progreso. Sí, y el 30 también vamos a tener una exposición de pintura. Y vamos a destacar especialmente la pintura de la participación de las mujeres. Entonces están el 30 y luego el 1. Bueno, entonces, como ya dijimos, esto es un ciclo que hemos estado realizando desde el mes de marzo y vamos a continuar todavía en el mes de mayo y también en el mes de junio, pues, porque es importante recuperar lo que hemos escuchado, pues la memoria histórica para poder entregarla a las nuevas generaciones. Entonces, uniendo esto, nosotros queremos entregarle aquí a este hombre esta fotografía para que la entregue a su propia familia, a sus nietos, nietas, a sus tataranietos y tataranietas que ya tiene, pues, para que así nos ayude a las nuevas generaciones a recoger lo mejor de nuestras luchas como herencia. Gracias, don Esteban, gran amigo. Gracias, Padre Melo. Yo quiero decirles algo. Fíjense que yo, cuando joven, me decían, no andes en esos molotes, hombre, mira que ahí te van a matar. Les decía yo, si yo supiera que escondiéndome de esos molotes no me voy a morir nunca anduviera en los molotes, pero me voy a morir y para vez de morir me dio una diarrea acostado en mi cama, mejor muero en la calle luchando por ver a mi país en otras condiciones. Así que lo recibo con mucho cariño. Gracias, Padre Melo. Usted es el culpable de todo esto. Muchas gracias. Bueno, así concluimos este espacio. Muchísimas gracias por haber participado. Les invitamos a un refrigerio. El equipo de reflexión, investigación y comunicación ERIC y Radio Progreso te invitan al análisis de realidad mensual. 70 años después, la huelga nos convoca. Cerramos nuestra serie de análisis de realidad reflexionando sobre la gesta histórica que marcó la historia del país, liderada por jóvenes obreros. Les invitamos a conocer los aprendizajes y vigencias de la huelga de 1954 en el marco del foro realizado en el Centro Loyola en Tegucigalpa. Invitados: Suyapa Portillo, historiadora; Marvin Barahona, historiador; y el testimonio de Rosario Royce, lideresa sindical. Este viernes 3 de mayo a las 2 de la tarde en modalidad virtual. Escuche la transmisión a través de la frecuencia 103.3 FM de Radio Progreso y en nuestras redes sociales. Análisis de realidad mensual en modalidad virtual. 70 años después, la huelga nos convoca.